Estamos aquí con el colega y amigo Nelson Castro. Gracias por venir, Nelson. Bueno, gracias a todos ustedes. Así que ya me hicieron la noche con tan querido, así que me cuenten lo que quiera. Bueno, empezamos con la parte periodística, ¿te parece? Sí, cómo no. No requería, como lo planteábamos recién, no requería una información así tan... que sacudió tanto como afirmar que la presidenta padece, sufre desequilibrios mental, un desequilibrio emocional, un chequeo contundente. Bueno, es que yo lo hice, es decir, obviamente yo consulto con fuentes médicas muy directas que reproducen lo que expresan los médicos de la unidad presidencial. Y porque los médicos de la unidad presidencial hablan con otros colegas, hablan con gente calificada, con la cual yo también hablo, comparten información de lo que pasa con la presidenta y, digamos, esa información va confirmada por fuentes directas que tienen y fuentes distintas. Entonces es lo que he venido haciendo siempre yo en cada uno de los casos que se refieren a la salud, tanto de la presidenta como de Néstor Kirchner. Así que lo que yo he dicho es información, no es ningún parecer ni nada por el estilo. Por supuesto en el estilo que maneja la unidad presidencial, que además tiene un problema, se maneja bajo los efectos del miedo. Que este es un tema muy delicado, los efectos del miedo en cuanto a cómo manejan la situación de su paciente. No es incorrecto. Y quiero marcar algo porque otra vez se lo decía a Ernesto y me da pie para tu apreciación. Yo no hablé, además, hablé del desequilibrio emocional, no del desequilibrio mental de la presidenta. La salud mental de la presidenta está perfecta. Todos los que han interpretado esto, que yo quise decir que estaba loca, además son interpretaciones de ellos. Yo fui muy específico en cuanto a una situación emocional realmente inestable de la presidenta por un montón de factores, entre ellos la adversidad política del otro día. Ahora, ¿no es muy incorrecto que desde la unidad presidencial encargada de los aspectos médicos y la salud mental de la presidenta se filtre ese tipo de información de manera informal, es decir, no oficial? Bueno, ese es un debate ético que por supuesto excede lo que puede ser yo diría, una reunión periodística y demás. Yo tengo la convicción, yo además lo que le critico a la unidad médica presidencial es que lo filtre, que no lo haga oficial. Yo creo que nosotros tenemos el derecho de saber cómo es el estado de salud de la presidenta. Y mi crítica precisamente va en ese sentido, no debería ser algo filtrado. La unidad presidencial debería haber dicho, mire, la presidenta tiene esta situación, esta situación, esta situación y esta situación. Porque lo que le pasa a la presidenta en cuanto a su salud puede tener consecuencias para todos nosotros. Eso no ocurre, eso es lo que yo critico. ¿Cómo se trata el síndrome de Ubris? El síndrome de Ubris se trata muy simplemente con el sistema republicano que pone límites al poder. No, está bien, pero si es una patología personal que impide el diálogo, que impide analizar, ver la realidad tal cual es, sino como uno quiere que es, si hace que la persona se convenza de que es la única que sabe del mundo, cómo operar sobre el mundo, etcétera. Y es un problema psiquiátrico, se supone que tiene un tratamiento. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque efectivamente, y por eso yo di cita bibliográfica, porque, y esto lo quiero marcar y por eso me interesa mucho el planteo que ustedes hacen, lo que yo transmito es información. Porque algunos han dicho, bueno, Nelson ahora apareció con este síndrome de qué sé yo qué cosa que se alimentó de él, y no, por eso yo he dado la cita bibliográfica. Ustedes van a Google y encuentran un montón, decenas. El tratamiento del síndrome de Ubris lo que pasa es que está asociado a algunas afecciones de la personalidad, el narcisismo, y en algunos otros casos, si ustedes ven la lista que yo publiqué en el artículo, hay alguna asociación con la enfermedad bipolar. Hago un paréntesis, la enfermedad bipolar no es ningún drama espectacular, digo porque a la presidenta la va a perseguir este fantasma mientras no lo aclare, lo va a perseguir todo este fantasma de la bipolaridad. La hermana de la presidenta sufre un trastorno bipolar, ¿no es cierto? Como esto no lo ha aclarado, está el fantasma. Digo, el trastorno bipolar hoy es perfectamente tratable y hay en el mundo millones de personas con trastorno bipolar que hacen una vida perfectamente normal. ¿En el caso del síndrome de Ubris? En el caso del síndrome de Ubris, obviamente, si hay algún trastorno de la personalidad asociado y agregado, vos tenés que dar el tratamiento de medicación, en algunos casos psiquiátricos. Una persona que tuviera un trastorno bipolar, vos tenés que manejarla psiquiátricamente. Nelson a Donato Spacavento, que conoces muy bien, fue encargado de una especie de lugar, el Argerich, el lugar que estaba reservado para Néstor Kirchner en su origen.
Y charlando sobre este tema, él me decía que en el vademecum psiquiátrico, no recuerdo el nombre específico, el DSM, no figura esto como una enfermedad. Bueno, efectivamente, obviamente, pero por eso mismo yo lo que marco es, al dar yo la cita, primero que fue hecha por dos médicos muy prestigiosos y porque además fue publicada, las publicaciones son en revistas médicas neurológicas, de neurociencias, muy importantes. El Brain es una de las cumbres de las neurociencias mundiales. Así que el hecho que no esté genera toda una discusión, si debería estar, si no debería estar y demás. Pero lo que yo he querido marcar dando la cita es que efectivamente hoy esto está publicado en revistas científicas de primer orden en la neurociencia. Así que para darle la identidad. ¿Reconoces que no está en el vademecum? No está en el vademecum y esto genera alguna... Reconocido como una enfermedad una discusión, pero en la comunidad médica, digamos, tiene el suficiente reconocimiento para que una revista y muchas otras de ese prestigio lo incluya. Tanto es así que inclusive en ese artículo que yo menciono, que es uno de los pilares, en donde aparecen los diagnósticos diferenciales con estos trastornos de la personalidad, se da la idea de que debería haber algún código para ver si una persona con un síndrome de Ubris puede tener algún tipo de limitación en cuanto a su poder. Y es más, hay una parte del artículo, yo no lo quería mencionar para no ir a cosas técnicas que aburren. Hay todo un estudio que se han hecho de neuroimágenes, ¿sí?, con resonancia nuclear magnética para ver si hay algún trastorno, digamos, concreto, hallable a nivel de resonancia nuclear, compatible con esta enfermedad. Y algunas descripciones hay, que merecerán, por supuesto, mayores estudios. Una cosa que a mí no me queda claro de la cobertura que vos haces es... a ver, hay una diferencia entre los seres humanos entre defectos de personalidad que por momentos se acentúan y por momentos disminuyen, que la soberbia es uno. Claro, muy probablemente supuesto. Nadie que no tenga una alta imagen de sí mismo pueda llegar a presidente, porque para llegar a presidente, para pensar que uno puede ser presidente ya no de un país, de un consorcio, seguro, hay que tenerse en alta estima. Ahora, una cosa es así, y probablemente eso haga momentos en que las personas que tienen bajo mucha presión sean intratables, otros momentos que sean lúcidas, y las personas van variando y tienen mejores momentos, después de una derrota pueden afectarse. Ahora, una cosa es eso que le pasa a todos los seres humanos, me pasa a mí en menor medida, o vos o tipos normales, y después le pasa a Maradona, o le pasa, qué sé yo. A todos los que tienen poder. Sí, o a la Nata, o a Víctor Hugo, que cada cual o a Cristina, o a Néstor, o a Menem, le pasaba, o a Caballo, ¿te acuerdas lo que era Caballo? O a Carrió. Sí, por supuesto. Una cosa es eso, y otra cosa es darle magnitud de problema psiquiátrico, que es lo que se desprenda de lo que vos decís en el coso. Entonces, a mí la sensación era, ¿qué está hablando? ¿Un defecto personal acrecentado por una situación coyuntural o está hablando de un problema psiquiátrico serio? Es muy interesante lo que vos decís, porque si vos lees y escuchás lo que yo marqué, yo hice una diferenciación muy clara entre los trastornos emocionales que sí constituyen un problema personal de Cristina Fernández de Kirchner y la enfermedad del poder del síndrome de Ubris. Como vos observaste, ustedes observaron, yo no dije la presidenta padece de una enfermedad psiquiátrica, padece del mal del poder que tiene un nombre, una entidad que es el síndrome de Ubris. Y di las características de lo que es el síndrome, en donde cuando vos ves a la presidenta decís, bueno, los tiene casi todos, como otros tienen todos. Entonces lo que yo marqué allí es un mal del poder. Claramente, yo no dije la presidenta está loca, dije la presidenta está afectada por este mal del poder, que por supuesto tiene consecuencias sociales, porque obviamente una persona cerrada a la crítica, que se cree que es la dueña de la verdad, que desoye a los otros, toma decisiones en pos de esa enfermedad. ¿Vos crees que está capacitada para gobernar con esto que vos decís? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Lo que yo era alertado, porque además, quiero decirte lo siguiente. Si yo tuviera la misma constancia con el nivel de certificación serio y de chequeo de fuentes que tuve para decir que la presidenta está atravesando un momento de desequilibrio emocional y el síndrome de Ubris, si tuviera la constancia para decir, mire, tiene un problema mental, lo diría sin ningún tipo de dudas, con la seriedad con la cual he venido diciendo cada uno de los procesos patológicos y de enfermedad que lamentablemente han afectado tanto a Néstor Kirchner en su momento como a la presidenta con ese papelón fenomenal que fue una tiroidectomía inútil e innecesaria a la que fue sometida por uno de los grandes papelones de la medicina argentina. Decir esto, por supuesto, a mí no me genera amigos, ni siquiera en la comunidad médica, pero es la verdad. ¿Qué otro trabajo
es nuestro trabajo. Nelson, ¿cuántos médicos especialistas, neurólogos, psiquiatras tienen acceso directo a la presidenta? O sea, ¿cuántos en condiciones? Muy pocos. ¿Más de uno? Muy pocos. El equipo médico presidencial será unos 10, 12, y esto muy cerrado, y el temor que existe en el equipo médico presidencial de trabajar, de hacer consultas. Mira, voy a dar un ejemplo otra vez con el tema tiroideo. El grosero error que se cometió con la presidenta en el problema tiroideo fue por no consultar a las máximas figuras especialistas en patología tiroidea de la Argentina. Vos me mirás sorprendido, ¿no es cierto? Y dirás, pero esto es imposible. Es decir, que más que la presidenta... que era un cáncer, en realidad. Pensaron que no, hubo un error diagnóstico de principio, y hubo alguien del equipo, el doctor Sacco, que dijo, esto no es un cáncer. Y en vez de ir a otras opiniones para ver un tratamiento, a ver qué posibilidad podía haber, siguieron adelante. Pero los máximos especialistas de patología tiroidea de la Argentina no fueron consultados. Yo te lo preguntaba porque todos conocemos, más nosotros los periodistas, que queremos acceder a los secretos más cerrados de la reserva, el hermetismo que hay en el entorno presidencial, mucho más tratándose de temas tan delicados. Por eso, y con todo el respeto que te tengo, resulta inverosímil pensar que esa información pueda ser de acceso a un periodista y con más de una fuente. Bueno, es que es así, porque los médicos presidenciales hablan con otros colegas. Esta es la realidad. Hablan con otros colegas, así como ocurrió en los otros casos, digamos, a los cuales yo he tenido acceso a información de primera mano que después se corroboró ampliamente. Los médicos presidenciales hablan con otros colegas. Es imposible mantener el secreto 100% de un caso médico o de una situación médica de un presidente cuando quienes están en tratamiento o juegan son 10, 12 médicos. Es imposible. Es absolutamente imposible, porque se habla, se consulta, tengo esto, pasa esto, mira lo que pasó. El nivel de conversación y de fluido de información es mucho mayor que el que uno cree. Por supuesto, tomado todo bajo el tema del miedo, que yo lo marco. Y cuando digo esto, por supuesto que no me genera simpatía, ¿no? Me genera que en el equipo médico presidencial y otros, digamos, no hablan bien de mí, ¿no? Están violando secreto profesional. Yo no creo que estén violando. Es interesante. Al presentarlo de esta manera, sí. Yo creo que, te repito, yo creo que el tema médico de la presidenta debería ser algo público. Doy un ejemplo. El tema del fantasma de la bipolaridad o no de Cristina Fernández de Kirchner, yo no lo tengo confirmado. Y si lo tuviera confirmado, lo diría. Es producto de un muy mal manejo de toda esa situación, creyendo que no contestándola se iba a tapar lo que puede ser, bueno, un estado de sufrir, sobre todo cuando la hermana de la presidenta sufre esto. Déjame hacerte una pregunta que... Quiero decirles que me encanta este planteo del debate, porque este es un tema debatible en el mundo, quiero marcarlo, ¿no es cierto? Así que a mí me... No, pero además a ver, por ahí alguna gente no sabe, pero yo tengo un blog personal donde escribí y puse yo no hubiera dicho lo que hizo Nelson. Y vos me llamaste a la radio con total... pero con gente para discutir. Marcelo, yo quiero marcar esto. Nosotros somos periodistas y tenemos que estar expuestos a esta prueba del agua, de decir, mira, lo que yo voy a decir me va a criticar y tengo los argumentos para decirlo. Hacer una pregunta que te decía, tiene que ver con esto y no. Cuando recibió el Martín Fierro, Jorge Lanata, él habló de la grieta. Dijo, esta grieta que hace que no nos saludemos, etcétera, etcétera, etcétera. Después yo lo entrevisté a él y le decía, en mi opinión, cada cual puede tener la suya, el principal responsable de esa grieta es el gobierno. Pero después vale preguntarse si en las respuestas que hay a acciones del gobierno uno incrementa o no la grieta. Sobre todo ahora que el gobierno entra en una fase de transición hacia otro gobierno, una fase de mayor debilidad. ¿Cuánto vos creés, si es que creés que en alguna medida nosotros los periodistas, en general los que somos críticos del gobierno, usamos un tono que agranda la grieta o no? ¿Y de qué manera uno mide eso? Mira, seguramente, ¿cómo te puedo decir? Nuestro trabajo es dar la información de lo que hay. Es un trabajo, obviamente, sometido a lo que son los avatares de las circunstancias. Hay momentos donde vos decís algo que es verdad y nadie te cree. Otro momento donde te cree. Hay momentos que producen un efecto, otros que producen otro efecto. Yo creo que probablemente en el kirchnerismo produce todo esto un mayor rechazo. Uno ve las redes sociales
no hace falta verlo. Yo me refería a este caso en particular. No, pero digo, general. pero en general, pero por supuesto que sí, digo, hoy criticar al kirchnerismo en todas estas cosas que están apareciendo en la corrupción es muy duro, porque uno lo debe hacer en términos duros de lo que está apareciendo. Entonces, nuestro trabajo seguramente produce mayor rechazo, pero ¿qué hacemos? A ver, yo ahora te transmito la pregunta, le devuelvo la pregunta, ¿qué hacemos cuando por ahí uno... hay cuestiones, por ahí lo que yo me pregunto, y no son dilemas, no hay respuesta por supuesto. Hay cuestiones de tono, hay cuestiones de adjetivación, hay cuestiones de volumen de voz, hay distintas cosas que, hay cuestiones de magnitudes, que uno puede manejar con más medida o directamente escandalizándose todo el tiempo. Y me pregunto eso. Ahora vos me decís, ¿cuán duro hay que ser? Yo no tengo respuesta. No, y yo creo que tampoco, yo tampoco te puedo decir que puedo ser el margen. Yo soy duro, lo he sido con todo. Es decir, mi tranquilidad es esto. Yo soy duro con lo que son las conductas corruptas, así como he sido, y ustedes son testigos, también enfático en la defensa de cosas que yo aprobé del kirchnerismo. Ustedes han sido testigos, está grabado en su programa. Así que esa es mi tranquilidad en cuanto a juzgar cosas iguales de la misma manera con todo. Porque, bueno, éramos duros con Menem con la corrupción. Durísimo. Y entonces en ese momento... Probablemente muchas veces más duros que ahora. Duro. Y en aquel momento entonces, ¿qué éramos? Digamos, nadie nos dijo, mira, qué tremendo la grieta. Mira, afortunadamente es así lo que está apareciendo, es nuestro trabajo y nuestra tranquilidad es poder decir, bueno, yo juzgo cosas similares de la misma manera. Después otros me dicen, no lo comparto, si lo comparto, esto es por supuesto abierto a parte de nuestro trabajo, de la opinión, ¿no es cierto? Néstor Nelson, fue un placer. Para mí también, y quiero destacar esto, me encantó estar aquí con esta visión de que se puede discrepar, porque creo que esto es uno de los grandes desafíos que vamos a tener en adelante nosotros los periodistas, demostrar que podemos discrepar, ustedes no están de acuerdo con muchas cosas de esta, y que uno debe reconocer el tema de la polémica como parte esencial de la construcción de una sociedad democrática. Totalmente. Una demostración de que alguien puede prestarse a un reportaje con preguntas difíciles, pero por supuesto, y responder, tan sencillo como es. Es increíble lo que hemos retrocedido, Marcelo, lo que vos decís, para decir, mira, tenemos que reconstruir esto. Cuando vos vas a otros países y dices, pero eso es, como, quedó más 2 es 4. Gracias, Nelson. A ustedes, gracias. Chao.